Me extraña Facundo y Juan, que siempre llegan. Bien. Vamos a hacer entonces esa que me pediste. Por ejemplo, que si A pertenece a los racionales y B pertenece a los reales, pero no es racional. Es decir, es un irracional. Entonces, A más B es irracional. Entonces, ¿qué hace racional? Acordate que un número racional es un cociente de números enteros con m y n en z entero, n también, y no nulo. Si B es un real que no es racional, es lo que uno llama un irracional. Entonces B, lo que pasa es que no se puede escribir como cociente de enteros. Eso significa que un número sea irracional. Entonces, vamos a demostrar que A más B también es irracional, es decir, que este número no se puede escribir como cociente de enteros. Entonces, lo que vamos a hacer es una demostración por el absurdo. ¿Qué tal? Llegaron Facundo, Juan, bien. Nos estábamos extrañando. Bueno, entonces, por el absurdo significa que nosotros salimos de la negación de esto, es decir, nosotros queremos demostrar que A más B es irracional, entonces salimos de la negación de que A más B es irracional. Si no es irracional, es racional. Entonces, supongamos que A más B es racional. ¿Qué quiere decir? Que será un elemento de la forma P sobre Q, con Q perteneciente a los enteros y no nulos, y P también un entero. Entonces, vamos de acá, vamos a despejar B. B es P sobre Q menos A. Ahora, pero A nosotros dijimos que era un racional, es decir, que se podía escribir de esta manera. Entonces es P sobre Q menos M sobre N. Es decir, que tenemos una resta de fracciones, ¿no? Hemos supuesto esto, es decir, que hemos supuesto que A más B es un racional, que es, suponer esto es lo contrario a lo que queremos demostrar. Despejamos B, entonces B es P sobre Q menos A, y hacemos esa cuenta. Esta cuenta es una cuenta de números racionales. Por lo tanto, tenemos que sacar como un denominador que uno que me sirve, aunque no sea el mínimo común, es este, con la definición de suma o resta de fracciones. Esa es la cuenta que tengo que hacer. Ahora, ¿qué ocurre? Si P es entero y N también es un entero, P por N es un entero, porque la multiplicación de enteros es cerrada. Después, M por Q, por la misma razón, es un entero. La multiplicación de enteros es un entero.
y la resta, que es lo mismo en realidad que sumar, ¿no es cierto? A esto le estoy sumando lo opuesto de m por q, entonces esta resta es un entero. Entonces este numerador es entero. Y q por n, ¿está bien? Como n es un entero, ¿no? Y q también, y ambos son distintos de cero, este producto es un entero distinto de cero. Porque si ninguno de los factores es cero, el resultado de una multiplicación en los enteros es distinta de cero. Entonces, ¿qué ha ocurrido acá? Nos ha quedado que b, que es este número, al que hemos despejado de este igualdad, nos ha quedado que es un cociente de números enteros. Por lo tanto, si si b lo puede expresar como cociente de enteros, eso significaría que b es racional. B es racional. Porque lo pude escribir como cociente de enteros. Pero ¿cuál era nuestra hipótesis? Que B era irracional, es decir, que no se puede escribir como cociente de enteros. Entonces algo anduvo mal. Porque estoy en contra de lo que tenía por hipótesis, porque tenía que B no se podía escribir como cociente de enteros. ¿Y de dónde proviene el conflicto? Es decir, ¿de dónde proviene el hecho de que yo llegué a algo que está mal? Es decir, esto está mal de acuerdo a mi hipótesis. Es decir, uno dice, llegué a un absurdo. ¿Por qué llegué a un absurdo? Porque supuse que A más B era racional. Entonces, si esto no puede pasar, es decir, si A más B no se puede escribir como cociente de enteros, quiere decir que A más B es irracional. Porque si lo supongo A más B racional, llego a contradecir que B es irracional, porque me sale que B es racional, que es lo contrario a lo que sabíamos. Bueno, entonces esa es la demostración. ¿Ahora te quedó clara, Vicente? ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Bueno, ¿para todos quedó claro? Ah, ¿y quién me preguntó? Yo entendí que me habías preguntado vos. Ay Dios, ¿qué le habré tocado? Me parecía que habías preguntado. Es que el chat... Acá, no sé quién me preguntó. Estaba convencida que era... Es uno que me parece como naranja acá. Y me parecía que eras vos. Bueno, no importa. Alguien lo preguntó. No me doy cuenta. ¿Quién es entonces? A ver, ¿quién es el que preguntó? Porque el problema es que hay varios que tienen el mismo colorcito. Ah, Lautaro Jaime. Ese es el que me preguntó. Bárbaro. ¿Te quedó claro, Lautaro? Tiene el mismo color que el otro chico. Bien. Hay 3 que tienen naranja, el cuadradito, y 2 que tienen rojo. Entonces, yo desde acá no alcanzo a leer la inicial que ponen, ¿no? Bien. A ver.
Bueno, entonces, me pidió una demostración esa. Bien. ¿Qué otra cosa les quedó dudas el otro día? ¿Qué otra cosa? Si tienen micrófono, me preguntan. ¿Qué otra duda les quedó del martes? Voy borrando esto. ¿Qué otra cosa intentaron hacer el martes y no pudieron terminar? ¿No me pueden decir? Bueno, ¿sigo yo dando tema nuevo? La idea era que ustedes, hoy me preguntaron lo que habían quedado el martes por resolver. A ver, voy a parar la grabación. Muy bien. Entonces, el otro día vimos algún ejemplo de un álgebra en el conjunto de las partes de un conjunto. Analizamos qué propiedades tenía la unión, la intersección, el complemento, el vacío y H. Entonces, en las partes de H, miramos qué propiedades tenía la unión, la intersección, el complemento, el vacío y H. Entonces vimos unas propiedades que resultaban interesantes y que en realidad hacían, obviamente, que basando en la teoría de conjuntos, que nosotros vemos desde un punto de vista nada más que intuitivo, y cosas que vemos de la lógica, que había cosas que se verificaban en los dos lados. Bueno, pero eso no solamente lo notamos nosotros, sino que justamente hemos dicho que al que se le ocurrió establecer que si hay un conjunto que verifica estas propiedades que tenemos acá abajo, para esta operación que vamos a indicar con más, una operación que indicamos punto, esto se llama complemento, esto es un elemento distinguido y este es otro elemento distinguido, este es el más chico de todos y este es el más grande de todos adentro de este conjunto B. Entonces se verifican estas 8 propiedades que creo que en el apunte se llaman B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 y B8. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? Está diciendo que esta operación es conmutativa. Lo mismo que la unión de conjuntos es conmutativa. Que esta otra operación también es conmutativa. Si uno la piensa esta como la intersección, sería como que la intersección es conmutativa. Después, esta dice que esta operación punto se distribuye en la operación que indicamos acá con más. Que en realidad esta se llama supremo, esta se llama ínfimo. Son nombres que tienen. Entonces, acuérdense que la intersección de conjuntos se distribuye en la unión. Es decir, que este comportamiento que estamos exigiendo acá es lo mismo que pasa con la intersección y la unión adentro del conjunto de partes.
Después, otra cosa que pasa es que la unión, digamos, se distribuye en la intersección, en el álgebra de los conjuntos. Acá lo vamos a exigir como algo que pase en un conjunto B que tenga estas 3 operaciones. Después, que si hacemos X más 0, es decir, X supremo 0, nos da X. Esto va a indicarse, en términos de unión sería, que cualquier conjunto de las partes unido con el vacío me da el otro conjunto. Eso está reflejando esta propiedad. Esta propiedad que refleja que si tenemos un conjunto cualquiera, acá en las partes, si intersecamos con el H, que es el más grande de todos los que están en partes de H, me da el conjunto que está dentro de H. Bueno, acá es X, digámosle ínfimo 1, me da X. Esto estaría diciendo que el más chico entre X y 1 es X. Y después, esta propiedad, que es la del complemento, es en los 2 únicos momentos que aparece el complemento, y dice que un elemento supremo, su complemento, me da 1. ¿Qué me recuerda eso? Que si nosotros tenemos un conjunto y lo unimos con su complemento, me da H cuando estoy trabajando acá. Y la otra, que la intersección de un conjunto con su complemento me da vacío. Eso es lo que estoy pidiendo en estas dos. Entonces, un álgebra de Boole es un conjunto B con 2 operaciones que se aplican a 2 elementos que sean cerradas. Esta es una operación cerrada, quiere decir que no me escapo. Esta también es cerrada. Y prima también es cerrada. Esta operación se le aplica a 2 elementos, y de los 2 elementos cualquiera de B, el resultado me da en B. Y es único, y tiene la propiedad de ser conmutativa. Este puntito también es una operación cerrada, llamado ínfimo, y que si le aplico a 2 elementos, me da otro elemento de B, y además conmuta. Después la distributividad de la otra. Estas condiciones, esto querría decir que el 0 sería el neutro para esta operación. Fíjense que sumado con cualquier otro, o supremo cualquier otro, como lo quieran llamar a esto, le devuelve el X. Y este está diciendo que este 1 es neutro para esta operación, porque X.1 me da X. Y después, esto que pasa con el complemento, son las únicas propiedades que uno le pide al complemento. Que todo elemento tenga complemento y que satisfaga esta expresión. Es decir, que X supremo su complemento me dé 1, X ínfimo su complemento me dé 0. Creo que esos son los números que aparecen en el, digamos, cada uno de estos axiomas aparecen en el apunte. Bueno, vamos a probar algunas propiedades más que tiene esto. Vamos a probar que el complemento es único. Después de la definición, en el apunte aparecen una serie de observaciones. Dentro de esas observaciones aparece una, después de una observación 4, donde aparece eso de que el complemento es único. En matemática, muchas veces que uno quiere probar que hay un único elemento que satisface una determinada condición, entonces supone que hay 2 que satisfacen esa condición y demuestra que son iguales.
esta es una demostración que resulta interesante hacerla. Está en el apunte, pero la voy a hacer yo de nuevo para que entiendan el mecanismo de demostración. A eso me refiero. Entonces, lo que va a hacer es suponer que hay un A también en B, tal que, a ver, en realidad vamos a empezar al revés, ¿no? Sea X perteneciente a B. Es decir, dado un X, supongamos que también existe A que satisface con X las mismas condiciones que satisface su complemento. Es decir, que X más A me da 1 y que X por A me da el 0. Porque esas son las condiciones que satisface el complemento. También sabemos que para este X existe su complemento que uno indica X'. Existe X'. Y, por supuesto, X' está definido en B y cumple con X, que X más X' vale 1 y X por X' vale 0. Entonces, estos son los axiomas que tenemos acá, 7 y 8. Pero además suponemos que hay una que también hace lo mismo. Entonces yo quiero probar que en realidad no, ese A no es ni más ni menos que X'. No puede haber otro que haga lo mismo que el complemento. ¿Se entiende la idea? Yo pienso que hay uno que es el complemento, que seguro existe porque lo dicen los axiomas del álgebra de Boole. Y pienso que hay otro, también adentro de B, y que cumple con X las mismas condiciones. Entonces lo que pretendo demostrar es que A es igual a X. X', perdón. Entonces sea A. Acá voy a usar algo que uno dice, bueno, lo sacó de la manga. No, en parte es porque lo necesito. Entonces, en lugar de escribir A, acá si en lugar de X piensan en A es lo mismo que A por 1, ¿no? Por ese axioma. Entonces, A es A por 1. A es A por 1. Si quieren justificar, ponen por axioma. Pueden poner el número del axioma o no, da lo mismo. Ahí porque yo tengo escritos los axiomas y los tengo numerados. Pero uno puede acordarse de esto que es elemental, acordarse, fácil de acordar, que el 1 es neutro. Entonces A es lo mismo que tener A por 1, ¿no? Esto, además, fíjense que con esta notación, es muy parecido a lo que nos pasa en los números enteros o en los números reales, ¿no? Si yo tengo 3, puedo escribir que eso es lo mismo que 3 por 1. Bien, entonces, eso es lo que hice. Tener el A es lo mismo que tener A por 1, por lo que dice allá uno de los axiomas. Ahora, como nosotros tenemos que hacer aparecer el asunto del X', yo voy a tomar este 1, muy particular este 1 va a ser ahora. Voy a reemplazar el 1 por X más X'. Porque X más X' siempre vale 1. Eso es otro axioma. Y ahora vamos a usar otra propiedad que sabemos, que es la propiedad distributiva de punto en la suma. Entonces me va a quedar esto por esto, esto por esto. Entonces va a quedar A por X más A por X'. ¿Y cuánto vale A por X? A por X vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque el puntito es conmutativo y entonces nosotros sabemos que X por A vale 0 y A por X es lo mismo que X por A. Entonces esto es 0 más A por X'. ¿Y cuánto vale? Fíjense que acá dijeron que valía 0, ¿no? Bien. ¿Y cuánto vale 0 más cualquier elemento del álgebra? 0 más cualquier elemento del álgebra es el elemento del álgebra. Acuérdense que
El más es conmutativo. Por lo tanto, esto me da A por X'. Entonces, A es lo mismo que tener A por X'. Bueno, ahora vamos a salir de X'. Y voy a hacer algo muy similar. X' es lo mismo que X' por 1. Voy a usar que este 1 que tengo acá, lo voy a interpretar como esta hipótesis que tenemos. Que X más A me da 1. Entonces voy a escribir X' por X más A. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a distribuir. Propiedad distributiva del punto en más. La tenemos ahí escrita. Entonces va a ser X' punto X más X' punto A. Y X' por X, vamos a llamarla punto o ínfimo o por, como quieran decirle, X' punto X es lo mismo que X punto X' y un elemento con su complemento da 0 si es que se está multiplicando. Entonces esto es 0 más X' por A. 0 más cualquier elemento da ese elemento, porque el 0 es neutro, entonces esto nos queda X' por A. Pero X' por A es lo mismo que A por X'. Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean? Salieron de A, hicieron una serie de igualdades usando los axiomas y llegaron a que eso les daba A por X'. Salieron de X', hicieron una serie de igualdades usando los axiomas y llegaron a A por X'. En un momento dado no usé axioma, usé que la hipótesis de pensar que había otro elemento que se comportaba con X como si fuera su complemento. Es decir, que X más A me daba 1 y X por A me daba 0. ¿Y qué demostré? Que si hay otro que se comporta con X como si fuera su complemento, los dos son iguales. Esto quiere decir que no hay dos complementos, sino que hay un único complemento. Es decir, porque cualquiera que intente comportarse como el complemento es el complemento. Esa es la propiedad importante que tenemos, que el complemento es único. ¿Esto entendido? Pregunto. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí? Esto es muy habitual en matemática. Cuando uno quiere demostrar que hay un único elemento que cumple una determinada condición, supone que hay dos y prueba que son iguales. Entonces, si hay dos, intentando que hubiera dos y son iguales, es porque hay uno solo. Bueno, entonces, fíjense que una demostración acá es como si fuera un juego de estrategia, ¿no? Es decir, yo lo único que puedo usar son los axiomas. Son los axiomas. No tengo, porque esto es totalmente, bastante abstracto, entonces no puedo recurrir en realidad a nada de lo que conozco, sino que me tengo que limitar a usar estos axiomas. Entonces, esto de que el complemento sea único, nos va a permitir lo siguiente. Fíjense lo que sale de esta situación, ¿no? Que cada vez que ustedes tengan dos elementos de una álgebra de Boole y saben, por ejemplo, el elemento H y el elemento J están en el álgebra de Boole y si sumados da 1 y así sumados o haciendo el supremo, como quieran llamarlo, esta operación en realidad se llama supremo, ¿no? Uno se tienta a decir sumados porque indica con un más.
Entonces, H supremo J me da 1. H ínfimo J me da 0. Entonces, J es el complemento de H. Si pienso en H primero, entonces J es el complemento de H. Pero también, si pienso en J primero, el H es el complemento de J. ¿Está bien? Porque vale la conmutatividad. J más H, y esto es lo mismo que tener J por H. Entonces, cuando la propiedad de que algo tenga complemento, acuérdense que era 1 más su complemento da 1, 1 por su complemento da 0. Y acá, ¿qué probamos? Que si hubiera otro que sumado con X me da 1 y otro que multiplicado con X me da 0, entonces este A es el complemento, ¿no es cierto? Eso es lo que nos salió. Entonces A no es otra cosa que el complemento de X. Entonces yo digo lo siguiente, que si H más J da 1 y H por J también da 0, entonces J es el complemento de H. Ahora, si lo miran al revés, ¿qué quiere decir al revés? Conmutando estas operaciones que vale la conmutatividad, J más H me da 1 y J por H me da 0, entonces H es el complemento de J. Muy bien, entonces fíjense que de esta observación estoy haciendo acá, sale que el complemento del complemento es el mismo elemento, porque miren qué pasa. J es el complemento de H. ¿Pero quién es H? Y H es el complemento de J, entonces ahora lo estoy complementando. Entonces sale que J, que es el complemento de H, pero como la letrita H, digamos, es el complemento de J, les queda J complemento complemento es J. Eso pasa siempre. Es decir, el complemento es único y de pasada hemos demostrado que además X' me da X. Para cualquier X del álgebra, complementar 2 veces es X. Ahí lo tenemos. Bien. Esa propiedad es muy importante. Después, ya el otro día vimos el álgebra B, ¿no? Pero ahora vamos a seguir mirando algunas propiedades o teoremas. Entonces yo voy a pasar a demostrar algunos teoremas. Creo que es el teorema 1, que dice que sea X perteneciente a B, donde tenemos B, con todas las operaciones que tiene, este es el conjunto subyacente, B es el conjunto donde están los elementos de un álgebra de Boole. Es decir, que de esto sabemos que sus elementos cumplen todas aquellas propiedades. Entonces, sea X perteneciente a un álgebra de Boole. Entonces, X más X me da X y X por X me da X. En el apunte está demostrada una de las dos. A ver si me fijo cuál es que está demostrada, si yo hago la otra, porque siempre me olvido. Y no tengo el apunte escrito acá en casa. No sé si vieron que les puse que les cambié el apunte, porque en el que les había pasado el otro día había un pequeño error en algún ejercicio y, bueno, para que no tuvieran problema,
que después dijeron no me sale el ejercicio, entonces les cambié el ejercicio, les cambié el apunte, con uno que está corregido. Bueno, en el apunte está demostrado que x por x es x. Yo voy a demostrar que x más x es x. ¿Qué hice con las tizas? Entonces, vamos a salir de x. Y vamos a escribir x por 1. Creo que así. No. Voy a, en lugar de x por 1, voy a escribir x más 0. X es x más 0. ¿Está bien? Por esta propiedad. Y en lugar de 0, voy a escribir x por x'. Entonces, esto, ¿por qué lo escribo? Por axioma 5. Esto lo escribo reemplazando el 0 por x, y eso es el 8. Y ahora esto es lo siguiente. Miren, ¿qué dice acá este axioma 4? Que si tienen un elemento, vamos a sacar este 4 que molesta, si tienen un elemento sumado a un producto, es este elemento sumado con el primero por este elemento sumado con el segundo, es decir, distributividad del simbolito más en punto, es decir, distributividad del supremo en el ínfimo. Eso quiere decir que si tengo x, un más con otros que están separados por puntito, entonces es el puntito de ¿qué? De x más el primero por x más el segundo. Acá tenemos x sumando este producto. Por lo tanto va a ser x más x por x más x'. Entonces va a ser x más, digamos, este juega de x del axioma, este juega del y este juega del z del axioma. Entonces es x más y por x más z, donde z es x'. Bien. Ahora, acá les quedó x más x. ¿Y qué nos da x más x'? X más su complemento nos da 1. Entonces, esto es 1. Y 1 multiplicando a cualquiera, como el 1 es neutro, me da el otro. Es decir, esto me da x más x. Este teorema está diciendo que si yo sumo 2 veces x, ¿está bien? No pasa nada, me quedo en x. Entonces, hemos probado esta propiedad. Repito cómo se hace. Simplemente para que tengan idea, lo instructivo de estas demostraciones, hacemos algunas, para que vean cómo se hace una demostración acá. Es decir, puedo usar nada más que los axiomas
y un poquito de lógica, pero nada más. Entonces, x es igual, de acuerdo a que el 0 es neutro, es x más el 0. Después, como el 0, entre otras cosas, es x por x', reemplazo, porque me conviene en esta demostración, cambiar el 0, x por x'. Después acá tenemos un más de un elemento afectando a unos dos elementos que están en ínfimo. Entonces, por el axioma que dice que se distribuye el más en el ínfimo, distributiva de más en punto, digámosle así, entonces va a ser esto más esto por esto más esto. Bien, esto va a quedar como x más x, pero x más su complemento vale 1. Y como el 1 es neutro, esto por 1 es esto, que es esto, x más x. Es decir, que he demostrado que x más x es x. La demostración de que x por x es x está hecha en el apunte, por eso no la hago. Bien. Entonces, ese es un teorema. Otro teorema, muy importante, que dice que para todo, esto es también para todo x, ¿no? Para todo x de b, entonces x más 1 es 1 y x por 0 es 0. Esto, acuérdense que el otro día, en la clase que dimos allá, comentamos como que un álgebra de Boole, la característica que tenía este 0 y este 1 era lo mismo que vimos, recordé recién que pasaba en el conjunto de partes. Este era como que era el vacío y este en el conjunto de partes era el H. Entonces el vacío es el elemento más chiquito de todos del álgebra de partes y el H era el más grande de todos en el álgebra de partes cuando hicimos la representación. Entonces acá el 0 va a ser el elemento más chico del álgebra de Boole y el 1 va a ser el elemento más grande del álgebra de Boole. Fíjense que es como que esta propiedad también me está diciendo que el 1 es el más grande. ¿Por qué? Porque si yo a un elemento supremo su complemento, siempre me va a dar el total. Esa es la interpretación, ¿no? Entonces, ahora eso se va a reafirmar con esta propiedad. Esto me está diciendo que cualquiera sea el x, cuando sumo 1, cuando hago x supremo 1, siempre gana el 1. Es decir, si esta operación la pienso bien como estaba definida, que es el supremo, entonces el supremo entre x y 1 es 1. El supremo es la idea del más grande, algo más grande o igual que cualquiera de los dos que está operando, y bueno, me da el 1. Es decir, que el 1 es el más grande de todos. Y esto, al revés, está queriendo decir que el 0 es el más chico de todos. Porque acuérdense que esta operación, en el conjunto de las partes, la pensábamos como una intersección. Entonces acá, y que el 0 era el conjunto vacío, habíamos mirado el otro día. Entonces, esto está reflejando que cualquiera sea el elemento de intersección el vacío, en el conjunto de las partes me daba vacío, es decir, que el vacío es más chico que cualquier conjunto. Bueno, acá ¿qué está queriendo decir? Que x ínfimo es 0, y el ínfimo es menor o igual que cualquiera de los que está haciendo la operación, me da el 0, es decir, que el 0 es más chico que este x. Bueno, entonces, el dibujito, en un álgebra de Boole tendríamos el 0 abajo de todo y el 1 arriba de todo. Y entonces, todos los elementos del álgebra de Boole, bueno, no sé cuál formita tendrías, pensemos que es algo así,
no, cualquiera sea el X, no se puede escapar por abajo del 0 y se puede ir por arriba del 0. ¿No? Perdón, por arriba del 1. Eso está diciéndonos esta operación. Por eso es que este teorema se llama teorema de acotación, porque me quedo en algo más chico que 1. Bueno, vamos a mirar qué está hecho en el apunte. Así hago la otra. ¿Cuál es el que está hecho? Está hecha que x por 0 da 0. O sea que nosotros vamos a hacer x más 1 igual 1. X más 1 igual a 1. Entonces, x más 1. Quiero ver que eso me da 1. Entonces, ¿qué 1 voy a tomar? Y yo tomaría como 1 x más x'. En lugar de 1, puedo tomar x más x'. ¿Está bien? En uno de los comentarios, que me olvidé de pasarlos por ahí por los comentarios, está dicho que, aunque no lo demostramos, esto va sin demostración, no, igual no demostramos todo lo que pasa en un algebra, pero sin demostrar vamos a aceptar esta propiedad. Es que si tenemos x más y más z, digamos, x supremo y eso supremo z da lo mismo que x supremo y supremo z. Es decir, asociatividad del supremo. Y también vale la asociatividad del ínfimo. Estas dos propiedades valen, ¿no? Es decir, asociatividad, acuérdense que en conjuntos teníamos eso, ¿eh? Es decir, para 3 conjuntos cualesquiera, valía que podíamos asociar tanto la intersección como la unión. Entonces, en el álgebra de Boole, que en realidad es una generalización de lo que me pasa en el conjunto de las partes, se le exige que la operación de supremo sea asociativa y que sea también asociativa a la de ínfimo. Tal es así que en algunos libros van a encontrar esto como axiomas, pero en realidad se pueden deducir de las anteriores. Nosotros no vamos a hacer la demostración, simplemente la vamos a usar. Entonces, como vale la asociatividad, como acabo de decir, por la asociatividad que escribí primero, esto lo puedo escribir como x más x, asociando así, más x'. Y por el teorema anterior, x más x es x. Entonces esto es x más x'. Y x supremo x' me da 1. Es decir, repitamos, queremos demostrar que x supremo 1 es 1. X supremo 1, ¿y qué hago? Cambio el 1 por esta expresión. ¿Por qué? Eso lo puedo hacer por el axioma 7, si quieren. Por el axioma 7. Ahora, de acá, como paso acá, por asociatividad.
¿Por qué me quedo con un solo x? Si acá dice x más x por el teorema anterior. Y entonces me quedó x más x' y x supremo x' por axioma 7 de nuevo me da 1. Por lo tanto, esta propiedad vale. Esta es muy importante. Es decir, no me escapo del álgebra cuando hago x supremo 1, me quedo en el 1. En el apunte está demostrado que x ínfimo 0 da 0. Y no me escapo también. Entonces esto quiere decir que el 1 es el más grande y esto quiere decir que el 0 es el más chico. Bueno, después tienen otros teoremas ahí y tienen las leyes de De Morgan. ¿Se acuerdan? En lógica, nosotros vimos que si negábamos una conjunción y si negábamos una disyunción, esto era como que la negación no se distribuía en la conjunción y tampoco en la disyunción, sino que nos saltaba el símbolo, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que este se transformaba en la disyunción y este se transformaba en la conjunción. Esto era la negación de P, disyunción la negación de Q. Y esto es equivalente, lógicamente, a la negación de P, conjunción la negación de Q. Y en conjuntos, si pensábamos en el complemento de la intersección de A y B, era el complemento de A unión el complemento de B. Y también, si tomamos el complemento de la unión, era la intersección de los complementos. Bueno, lo que se va a pedir ahora es que cosas similares, por supuesto, pasen en el álgebra de Boole. Las leyes de De Morgan. Se llaman así. Estas también se llaman leyes de De Morgan en el cálculo proposicional, leyes de De Morgan en la teoría de conjuntos, y las leyes de De Morgan ahora las voy a escribir en un álgebra de Boole, pero voy a dejar anotado acá, para ahorrar pizarrón, qué es lo que hemos demostrado. Es decir, ya hemos demostrado un teorema que dice que x más x es x. Y x por x es x. Después otro que dice que x más 1 es 1 y x 0 es 0. Estos dos hemos demostrado. Y ahora vamos a demostrar que si estamos en un álgebra de Boole, nos pasa lo que pasa acá en el álgebra, en estas álgebras. Entonces, sean X e Y elementos de un álgebra de Boole, entonces valen las leyes de De Morgan, que son las siguientes. Que x más x supremo y complemento es el complemento de y ínfimo el complemento de x ínfimo el complemento de y. Y que x ínfimo y le tomo complemento, me da el complemento más y complemento. Es decir, fíjense, estamos pidiendo lo similar a que nos pasa en, similar entre comillas, cambiando lo que hay que cambiar, como se dice,
en el álgebra de cálculo profesional clásico y en la teoría intuitiva de conjuntos que ya hemos demostrado. Entonces, esto vamos a demostrar una de las dos porque la otra está en el apunte. Entonces, como siempre, me tengo que fijar cuáles están en el apunte. Podría haber fijado antes, dirán ustedes, ¿no? Sí, podría haber fijado antes. Pero no me fijé, disculpa. Entonces, vamos a ver. ¿Dónde tengo los anteojos? Bien. Entonces está demostrado el complemento de la suma. Nosotros vamos a hacer el complemento del producto. Bien. Este está hecho, vamos a hacer esto. Entonces, ¿qué es el complemento? Lo que charlamos hace un rato. Acuérdense que algo opera como complemento. Voy a repetir lo que hicimos hace un rato, acá abajo. El complemento es único, dijimos, y que en realidad, si uno tiene un elemento m más h y me da 1, y m punto h me da 0 en un álgebra de Boole, m y h son elementos de un álgebra de Boole, entonces el h es el complemento de m. Es decir, uno a veces lo dice así, que si algo opera como complemento, es decir, operar como complemento significa verificar estos dos axiomas, entonces efectivamente es el complemento. Eso es lo que acabamos de demostrar cuando vimos que el complemento era único. Que se ve un A que verificaba estas dos cosas, entonces era el complemento de X. Bueno, acá estoy diciendo similar, pero cambié letra para no tener... Cualquiera sea el M y H, elementos de un álgebra de Boole, si ellos son tales que sumados dan 1 y haciendo el ínfimo dan 0, entonces 1 es el complemento del otro. Entonces nosotros queremos probar que el complemento, queremos probar que X y complemento es X' más Y', vamos a llamarlo así. Entonces lo que tenemos que probar es lo siguiente. Que si hacemos X por Y más Y' más Y' me da 1. Y que X por Y por X' más Y' me da 0. Porque si eso pasa, este bichito que tengo acá, que es lo mismo que tengo acá, es el complemento de este que está acá. ¿Entendido esto? Si alguien sumado con esto me da 1 y alguien multiplicado, vamos a simplificar el dicho, me da 0, entonces este que está acá es el complemento del que está delante. Entonces, el complemento de este elemento será aquel elemento que sumado me da 1 y que multiplicado me da 0. Entonces vamos a ver si eso me pasa. Entonces, primero tenemos que probar estas dos cosas. A y B. Si pasan A y B, entonces efectivamente este elemento, X'
supremo y prima es el complemento de X ínfimo Y. Bueno, vamos a hacer primero A, después B. Entonces, esta es la pregunta. Entonces, X por Y más X' más Y'. Bien. Yo quiero probar que suma. Entonces, lo que voy a hacer es pensar primero estos dos elementos. Y ustedes tienen que, y lo voy a escribir de la siguiente manera. ¿Se acuerdan que el más es conmutativo y se distribuye en el por? Entonces, fíjense, que acá están teniendo, lo voy a escribir en el mismo orden, así creo que es más fácil, X' más X por Y, viene más Y'. Entonces, miren esto todo junto. En realidad no es necesario ese paréntesis, pero yo para que lo miren junto. Mirarlo junto. Entonces tienen un elemento que es X', el complemento de X, supremo este X ínfimo Y. Si ustedes tienen un elemento supremo, el ínfimo entre 2, es este supremo el primero, ínfimo X supremo el segundo. Bueno, entonces acá, ¿cómo son los roles? Este es X para el axioma, este es Y y este es Z del axioma. Entonces, si pienso en el axioma 4, aplicado a estos dos términos, esto es X', supremo X, ínfimo X', supremo Y, más Y' aparte. Bien. Este elemento, ¿qué me da? Esto me da 1. Este elemento me da 1. 1 por X' más Y más Y'. Porque un elemento supremo, su complemento, acuérdense que esto es conmutativo, me da 1. Entonces acá me va a quedar 1, ínfimo esto. ¿Qué pasa con el 1? El 1 con respecto a la operación puntito es neutro, por lo tanto 1 puntito este elemento, ese es el elemento, es decir, me quedó X' más Y más Y'. Me quedó en un principio así. Pero la suma, o el supremo, es asociativo. Entonces esto es X' y asocio de esta manera. ¿Por qué asocié de esta manera? Porque Y supremo Y prima, eso es 1. Entonces me quedó la situación Y prima supremo 1. ¿Y qué hemos demostrado recién en un teorema? Que cualquiera sea el elemento del álgebra de Boole, si le agrego un 1 como supremo, me da 1. Entonces, X' supremo 1 da 1. Vamos a repetir los pasos. Salimos de esto, nosotros queremos demostrar que este supremo da 1. Que esto, supremo a esto, me da 1. Entonces, tengo acá X puntito Y, supremo este elemento. ¿Está bien? Ahora,
¿qué es lo que hice? Tomé estos dos primero. ¿Sí? Porque vale la asociatividad de la suma, o sea que no está mal que yo tome estos dos primero. Pero además los conmuté. ¿Puedo conmutar? Sí, porque vale la propiedad conmutativa. Entonces, esto es x', prima, supremo, x punto y. Y después me quedó supremo y prima aparte. Ahora voy a trabajar con estos dos términos. Entonces, aplico el axioma que dice que el supremo se distribuye en el ínfimo. Entonces me va a quedar x' supremo x, ínfimo x' supremo y. X' supremo x es 1. O punto x' supremo y. Y acá acuérdense que tenían un supremo y prima, ¿no? Tenían un supremo y prima. Muy bien, entonces me quedó 1 ínfimo este elemento. Eso me da este elemento, porque el 1 es neutro para esta operación. Entonces me queda esto. Más y prima. Ahora, como es asociativa, el simbolito más o la operación de supremo, como lo quieran llamar, entonces se asocia de esta manera. Entonces me queda x' supremo esta expresión. ¿Y qué es esta expresión? Y supremo y prima. Y supremo y prima vale 1. Entonces me quedó x' supremo 1. Y cualquier elemento del álgebra supremo 1 da 1. O sea que quisimos probar eso y efectivamente es cierto. Esto sí vale. Sí vale. Ahora tengo que probar que también vale x y ínfimo x', supremo y prima, esto vale 0. Eso es lo que tenemos que probar. Eso es lo que tenemos que probar. Bueno, a ver, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la distributividad del punto en el supremo. Es decir, voy a usar este axioma. Si uno tiene un elemento ínfimo, una suma, se puede distribuir. Ahora, este elemento es gordito, es todo este elemento. Todo este elemento está puntito, una suma. Entonces vamos a hacerlo, escribirlo todo. Entonces, punto, x' más y'. Entonces, distribuyo este elemento en esta suma. Me va a quedar x.y, piénsenlo gordito, punto x'. Supremo, x.y, todo juntito, ínfimo y'. Bien, este se distribuye acá. Ahora, acuérdense que vale la propiedad conmutativa, entonces esto que tengo acá es lo mismo que tener y x con x', y acá ya aplico asociativa, x por y'. Y ahora acá voy a aplicar asociativa también. Entonces va a darnos y por x' más x por y'. ¿Y cuánto valen este elemento y este elemento? ¿Cuánto valen? ¿Cuánto valen esos? Cero, bien. Entonces me queda que esto es y.0 más x.0. ¿Y qué pasaba? Cualquier elemento por 0 daba 0. Entonces va a ser 0 más 0 y 0 más 0 es 0. Sale de acá, ¿no? Cualquier cosa más 0 da la cualquier cosa, en particular el 0. 0 más 0 es 0.
O si no, también sale de esta. Que si ustedes tienen x más x, da x. Y para x igual a 0, tiene que pasar eso. Muy bien, entonces 0 más 0 es 0. Entonces, ¿esto vale? Sí. Si esto vale, y esto también vale, entonces, ¿qué ocurre? Este elemento es el complemento de este que está acá. Es lo que queríamos probar. Acuérdense que si hay dos elementos, tales que su supremo vale 1 y su ínfimo vale 0, uno es el complemento del otro. Y eso es lo que probamos. Porque este elemento es tal que sumado con esto me da 1, y es tal que haciendo el ínfimo con esto me da 0, entonces esto que está acá es el complemento de lo que está acá. Bien. Así valen las leyes de De Morgan. Bueno. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces voy a poner acá las leyes de De Morgan, a ver si esto escribe. Y tenemos xy' es x', supremo y prima. Esa es una. Y otra x, supremo y, todo prima, es x' punto y prima. Bueno, vamos a... ¿Quieren descansamos un momentito o sigo, como les parezca? ¿Sigo un poquito? ¿Hago algún ejercicio? Algún ejercicio significa, ahí tienen ejercicios como analizar, sí, creo que son 14, 15, 16, o 14 y 15, por ejemplo. Simplificar expresiones adentro de una álgebra de Boole. Bueno, yo voy a proponer algo y ver qué sale. No quiero hacer algo de la práctica, digamos. Supongamos que me dicen X y Z y W son elementos de una álgebra de Boole. Es decir, eso me está queriendo decir que entre ellos siempre está definido el supremo, el ínfimo, y que todos tienen complemento, hay un 0, hay un 1, y se verifican esas propiedades más esos teoremas que hemos demostrado. Entonces, me pueden dar algo por el estilo. ¿A qué es igual esto? Me pueden preguntar eso. Es decir, me pueden decir, simplifica esta expresión. ¿Por qué me pueden decir simplificar? Porque piensen lo siguiente. Si ustedes están en los números reales y yo digo, bueno, calculame 3, 4 tercios menos 2. Acá tengo todos números racionales, yo voy a poder hacer una cuenta y me va a quedar un numerito que todos sabemos calcular. Si yo tengo 4 al cuadrado más 5 raíz de 3 más 8 raíz de 2, y quiero el valor exacto, lo único que voy a poder hacer es poner que 4 al cuadrado es 16. Y después este raíz de 3 con este raíz de 2 no se puede hacer más nada, va a quedar todo así, salvo que meta el 5 adentro, meta el 8 adentro de la raíz, pero al contrario, va a quedar una expresión que no se va a poder reducir mucho, ya que estos son irracionales y además distintos y no se puede hacer nada con ellos. Entonces, cuando a mí me dicen trabajar con elementos de un álgebra de Boole,
yo voy a poder hacer algunas operaciones me van a servir para algo y otras no me van a servir para mucho. Ya les garantizo, esto que yo puse creo que no va a servir para mucho, me va a quedar así, porque si saco el X, no me sirve. Bueno, a ver cómo poner, vamos a cambiar un poco porque si no, no van a entender lo que quiero hacer. XY más, por ejemplo, YZ. Vamos a hacer eso. Bien. A ver cuánto da eso. Porque si no, el que estaba antes no podíamos simplificar nada. Bueno, entonces, entre esos dos términos, fíjense que uno puede sacar el X afuera, ¿no? X, bueno, voy a escribir. Sí, igual, ¿no? Entre este término y este otro, puedo aplicar la propiedad de que si tengo un X multiplicando, vamos a pensarlo así, multiplicando algo, y X multiplicando otra cosa, y hay un signo más separando, por la distributividad del punto en el más, puedo sacar X de Y' más Y. Y acá puedo sacar Z. ¿Por qué digo? Y bueno, porque yo lo voy a escribir todo. Y tener Z es lo mismo que tener 1 por Z. Ese es un truquito importante para este tipo de ejercicio. Tener Z es lo mismo que tener 1 por Z. Entonces, acá les quedó X y un complemento más el elemento, esto da 1. Entonces queda X por 1 más, y acá yo en lugar de escribir Z, escribí 1 por Z. Entonces acá me queda Y más 1 por Z. ¿Y cuánto es I más 1? De acuerdo a lo que sabemos de acá, cualquier elemento más 1 es 1. Entonces acá nos queda x.1 más 1.z. Esto da x más z. ¿De acuerdo? Es decir, es como un jueguito de estrategia. Uno tiene que pensar lo que tiene. Tiene la dificultad propia de los ejercicios de factoreo, ¿no? Es decir, cuando uno más ejercicios hace, el golpe de vista lo va orientando a las cosas que puede hacer. ¿Y qué es lo que puede hacer? Y se puede mover usando estas cosas que tiene acá. No puede hacer otra cosa. Entonces, si tenemos, entonces acá yo me doy cuenta que puedo sacar factor común X entre estos dos. Y entre estos dos puedo sacar Z, pensando que acá tener Z es lo mismo que tener 1 por Z. Entonces, y después acá uso que un elemento más un complemento da 1, y acá uso ¿qué cosa? Que el 1 sumado con cualquier elemento da 1. Entonces, toda esta expresión que tenía 4 términos se achicó, se redujo a tener X más Z. Acá terminamos, porque X y Z no tienen nada que ver uno con el otro, son elementos de una álgebra de Boole y me quedó X supremo Z. Y ahí para. Bueno, ¿se entendió? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Todos están entendiendo? ¿Juan? Sí, hay que saber arrancarlos. La única manera es hacer varios y mirar, viste, los teoremas. Por eso hice la demostración de los teoremas, no porque me importe que ustedes vean la demostración, sino la técnica en la demostración, ¿eh?
Bueno, vamos a hacer esto. Bueno, acá me dicen el complemento de esta expresión. Esta expresión es un producto. Pensémoslo así. Es X ínfimo Y al cual le tomo complemento. No cometan el error, es decir, no metan la pata de decir que es el producto de los complementos, sino que es la suma de los complementos. Esto va a ser X' más Y', todo por X. ¿Bien? Más. Primero, ¿por qué? Por De Morgan. Por De Morgan, aplicado acá, llego a esto. Esto porque estaba. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer acá? Esto lo voy a escribir igual, y esto lo voy a escribir conmutando y asociando. Voy a escribir W por Z, por IZ. Es decir, conmuto, acá en estos tres términos conmuto, ¿no? Escribo primero el W, después el I, después el Z. Acuérdense que puntito es conmutativo. O sea que lo pueden hacer sin problema. Entonces, acá, la trampita de hace un ratito, acá es como que tuviera un 1. No es ninguna trampa, es lícito totalmente. Entonces, acá voy a hacer dos cosas. Acá tenemos puntito y un supremo. Se distribuye el punto en el supremo. Entonces me va a quedar X' punto X más Y punto Y más. Y entre estos dos voy a sacar YZ. ¿Multiplicando a qué? YZ multiplicando a 1 más W. Acuérdense que siempre vale la propiedad conmutativa, o sea que lo puedo poner adelante o lo puedo poner atrás. Bien. Y' por Y. ¿Cuánto vale Y' por Y? Es decir, el complemento por un elemento por su complemento vale 0. O sea que esto se me simplifica, me da 0. Ah, acá me equivoqué, ¿no? Acá es X. Miren lo que estaba haciendo. Y acá sí, X' por X, esto es 0. Esto queda así. Entonces va a ser 0 más Y'X más Y por Z, y 1 más W es 1. Entonces va a quedar 0, que es neutro para el más, entonces va a quedar Y' más Y por Z, porque YZ por 1 es YZ. Acuérdense que esto es 1, cualquier elemento supremo 1 da 1. Y el 0, supremo cualquier elemento da el otro elemento. Y esto es neutro el 1, por lo tanto da YZ. No se tienten, esto es una advertencia, de que como acá tienen Y' y acá tienen Y, acá nada de poner un 0, ¿no? Ni poner un 1. Porque acá el Y' está puntito un X. Y acá tienen el Y puntito un Z. Este elemento Y' punto X es más chico que Y', e Y punto Z es más chico que Y. O sea que esto no tiene por qué dar 1. Lo que vale 1 es cuando no los tenemos afectados por nada, ¿eh? Entonces esto queda así. Pudimos reducir un poco, no demasiado, pero de 4 términos nos quedaron 2. Y además desapareció una letra. ¿Se dan cuenta? Acá teníamos un W y el W no está. De 3 términos que teníamos, nos quedaron 2. Y una letra menos. Bueno, vamos a parar un momentito.
y 10 minutos. ¿Qué hora tenemos? Menos 20, menos 10, más o menos volvemos. Yo me voy a tomar un té. Y vamos a hacer otras cosas. Vamos a parar el... Muy bien. Vamos a ver cómo trabajamos este. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un término, otro término, otro término y otro. Acá, en este, tenemos el complemento afectando una operación de supremo. Entonces, acá voy a tener que usar De Morgan. Entonces, esto va a ser X más Y. Y el complemento de esta expresión va a ser el complemento de Z, lo voy a escribir entre paréntesis, complemento de Z por el complemento de WI. Fíjense que es, como acá hay un supremo, es el complemento del primero, ínfimo, el complemento del segundo. Acá tengo un complemento, pero afectando a un puntito entre dos elementos. Bueno, después viene el complemento de Z, y acá tenemos el complemento de un supremo, que por De Morgan es, acuérdense dónde están las leyes de Morgan, ¿no? El complemento de un supremo es el ínfimo de los complementos. O sea que va a ser el complemento de X, ínfimo complemento de E. Complemento de X, ínfimo complemento de E. Por De Morgan. Bueno, ahora vamos a trabajar un poco esto que tenemos acá. Esto es X más Y que multiplica. Y esto es complemento de un punto, entonces va a ser W' más Y'. Todo esto, este paréntesis. Y en realidad, este paréntesis último, estos al final no se necesita porque estoy haciendo la misma operación, pero se pueden poner. No sé si esto se va a poder simplificar algo, ¿eh? Vamos a ver. Entonces, acá, ¿qué podría ser? Si algo voy a poder. Entonces, estos dos los vamos a pensar juntos. ¿Sí? Los vamos a pensar juntos. Y es punto en una suma. Acá ese paréntesis. ¿Está bien? Entonces, acá me quedaba. A ver, seremos prolijos. Teníamos esto, lo teníamos así. Tenemos esto así. Entonces yo digo, como vale la asociatividad del punto, voy a escribir X más Y punto Z', punto lo que viene que es el supremo de W con el de Y'. Esto queda igual y esto por ahora queda igual. Estos dos pensados juntitos, supremo, perdón, ínfimo, una suma se distribuye. Entonces esto va a quedar X supremo. Y esto distribuido en esta suma. Entonces me va a quedar Y con Z', multiplicándole ínfimo W, supremo, y Z' con Y', después me queda Z' más estos dos. Supongo que se darán cuenta que acá lo que tienen un Y por Z' por Y'. Como vale la conmutatividad,
Como vale la conmutatividad, ustedes podrían conmutar y z', y vale la asociatividad. Entonces lo voy a presentar así. Va a ser X supremo y z', más, y esto, z' y I', esto es 0, con supremo z' más x' y'. Entonces, si esto es 0 multiplicando z', todo esto se va. Y acá tienen lo siguiente. Acá tienen z' solo, pero piénsenlo como z' por un 1. Acuérdense que esa tampita siempre es válida. Entonces, este término se desaparece, entre comillas, porque vale 0 y sumado o supremo como que quiere el otro, me dan los otros. Y entonces, ¿para qué hago esto? Porque acá ven que tienen z', que está multiplicando estos dos. Entonces, entre este elemento que tengo acá y este otro, vamos a poner, aplicando propiedad de la distributividad del punto en la suma, vamos a escribir X, lo escribo. Y después voy a escribir, ya que vale la conmutatividad, Z', afectando ínfimo IW supremo 1. Y después queda X' y prima. Ahí no se ve mucho. Bien, esto vale 1. Eso vale 1. Porque es un elemento IW supremo 1. Y cualquier elemento, acuérdense, cualquier elemento supremo 1 es 1. Entonces, acá va a quedar un 1 multiplicando a Z'. Por lo tanto, eso da Z'. Es decir, que acá voy a escribir acá arriba, disculpen, lo que va quedando. Va quedando X supremo Z', supremo X' por Y'. Y ese es el resultado. Con estos tres no puedo hacer absolutamente nada. El resultado de todo esto es X supremo Z', supremo, no sé si ven, porque acá en el borde del pizarrón no se ve, ¿no? Esto queda X, como esto vale 1, me da nada más que Z'. Y estos dos no tienen nada que ver uno con el otro, entonces es supremo X' y'. Ese es el resultado. Es decir, eso es lo que pudieron achicar esta expresión. Entonces, acá apliqué De Morgan. Y tuve que volver a aplicar De Morgan. Acá apliqué De Morgan y me quedé ahí. Bueno, ese es el tipo de cosa que uno puede hacer. Bueno, vamos a definir ahora otra nueva cosa adentro de las álgebras de Boole, que son las funciones booleanas. Pero para eso vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a preparar el terreno para las funciones booleanas. Es decir, el otro día vimos que B, álgebra 0,1, definimos una operación supremo, una operación ínfimo y una operación complemento. Entonces, definimos que el supremo entre 0 y 1, 0, 0 daba 0, 0, 1 da 1, 1, 0 da 1, y 1, supremo 1 da 1. El ínfimo, entre 0 y 1. 0 y 1. Entonces, da 0, da 0, da 0 y da 1. Y el complemento de 0 es 1 y el complemento de 1 es 0. ¿Quieren poner? Sí, es lo mismo, pongamos la idea del complemento. Entonces, esta álgebra se podía representar de esta manera, el 0 acá y el 1 acá. Después, podemos hacer B2, que es B por B. Producto cartesiano de B por B, como conjunto subyacente. Y esto nos va a dar, ¿qué pares nos van a dar? Y bueno, la idea es todos los pares que tenga primera componente 0 o 1 y segunda componente 0, 1. O sea que lo que me va a dar es el 0, 0, el 0, 1, el 1, 0 y el 1, 1. Me da esos 4 pares. Ahora, en este conjunto, quiero definir una álgebra de Boole. Entonces voy a definir una operación que también se llama suma, por abuso de notación, y que es componente a componente. ¿Qué quiero decir? Quiero decir lo siguiente, que si tengo un AB que pertenezca a esta álgebra, y le voy a sumar un CD que también pertenece a este conjunto, perdón, todavía no es un álgebra, lo voy a definir como A más C, B más D, donde esto es en esta B2 que estoy armando, y esto es en B. Así dicho, me queda que entonces 0, 0, supremo 0, 0, es 0 más 0, 0 más 0. Es decir, sumo adentro. ¿Sumar adentro dónde? Porque estos son los elementos de B, entonces sumo en B. 0 más 0 me da 0, y 0 más 0 me da 0. Ahora, 0, 0 más el 0, 1 va a ser 0 más 0, 0 más 1. Y esto va a dar 0, 1, porque estoy sumando como sumo acá. Después, 0, 0 más el 1, 0 va a ser 0 más 1, 0 más 0. Es decir, que nos da el 1, 0. Y por último, 0, 0 más el 1, 1 va a ser 1, 0, 1, 0 más 1, 0 más 1, es decir, que nos da el 1, 1. ¿Qué observamos? Que sumando el 0, 0 a cualquiera de los elementos me devuelve el otro elemento. Es decir, que el 0, 0, este es el neutro para el supremo. Ahora, ¿cómo esto está definido? Resulta que la operación es cerrada. Ahora vamos a mirar qué pasa. ¿Cómo vamos a definir el ínfimo? ¿Y qué va a pasar cuando sumo, por ejemplo? Vamos a primero definir el ínfimo. Entonces, el ínfimo se va a definir parecido.
AB puntito en B2 con CD, esto es lo que estoy definiendo en B2. Y va a ser el puntito adentro de cada componente. AC, B puntito D. Esta operación y esta operación son en B. Así definidas las operaciones, es fácil comprobar, obviamente que cerrada, porque acá fíjense que lo único que trabajamos son con estos 4 pares. Entonces va a ser 0 más 0 por 0 o 0 por 1, lo que voy a tener de este lado. Y aquí voy a tener 0 por 0 o 0 por 1 o 1 por 1. Lo mismo de este lado. O sea que siempre voy a caer en algo que esté en alguno de esos pares. No voy a salirme de ahí. Es decir, que la operación esté cerrada, así definida, y esta operación es cerrada, así definida. ¿Cómo voy a definir el complemento? Dado un par A, B, el complemento en B2 es el par de los complementos. Complemento para cada una de las componentes. Entonces, por ejemplo, el 0, 0 complemento es el 0 complemento, 0 complemento. Es decir, que me da el 1, 1. El complemento de 0, 1 es el 0 complemento, 1 complemento, que me da el 1, 0. Y el complemento del 1, 0, por supuesto me tiene que dar este. Complemento me da el complemento de 1, complemento de 0, es decir, me da el 0, 1. El complemento del 1, 1 va a dar lo que está acá, me da el 0, 0. Entonces, los complementos están cerrados. ¿Qué pasa si suma? Entonces, el elemento más chiquitito de esta álgebra va a ser el 0, 0. Y el más grande va a ser el 1, 1. ¿Por qué digo eso? Y bueno, por cómo están definidas las cosas, fíjense qué pasa cuando ustedes hacen cualquier elemento, por ejemplo, el 1, 0 más el 1, 1. Va a ser 1 más 1, 0 más 1. Es decir, que les da 1, 1. Después, si hacen un elemento por su complemento, hagamos con el ínfimo con el 1, 1. ¿Ver? Si tenemos el 0, 1, ínfimo con el 1, 1. ¿Qué va a ser? Y va a ser 0, ínfimo 1, 1, ínfimo 1. Es decir, que da 0, 1. Me da este elemento. Si tengo el 0, 0, ya sé que lo absorbe, ya lo miramos. 0, 0 por 1, 1 da 0, 1, 0, 1, es decir, que da 0, 0. Y el otro que me falta es el 1, 0 con el 1, 1, da 1, 1, 0 por 1. Esto da 1, 0. Porque acuérdense que las operaciones acá adentro son las de las tablas que están acá. Y faltaría mirar el 1, 1 por 1, 1. 1, 1 por 1, 1. 1, 1, 1 por 1. Y eso es 1, 1. O sea que el 1, 1 efectivamente es el neutro para el 1, 1, verifique esta condición. Es decir, que el 1, 1 es el 1 gordito, digamos, de esta álgebra de Wood. Y el 0, 0 es el 0 gordito. Entonces, así definidas las operaciones, es fácil verificar que se verifican todos los axiomas. Eso se los dejo a ustedes de deber, digamos. Que entonces, si ustedes piensan en una álgebra cursiva B2, fabricada
con este conjunto B por B, que son estos pares, con esa operación que hemos definido componente a componente, el ínfimo que hemos definido componente a componente, el complemento que definimos complemento a complemento, que el 0 es este, y que el 1 es el 1, 1, se verifican todos los axiomas. Este es el 0 y este es el 1, se verifican todos esos axiomas. Ya algunos los miré. Ahora, si hago el dibujito del álgebra de Boole, que es lo que quería hacer, acá abajo tenemos el 0, 0, acá arriba tenemos el 1, 1, por ejemplo, acá tenemos el 0, 1, y del otro lado tenemos el 1, 0. El supremo de estos dos, fíjense, que si ustedes hacen 0, 1 más 1, 0, les da 1, 1. Si hacen 0, 1 ínfimo 1, 0, les da 0, 0. Entonces el dibujo, este es el dibujo de B2, de los elementos de B2. Con las operaciones que tenemos en el álgebra, este es el dibujo. Acá está el más chico, acá está el más grande, y estos entre sí no son comparables. Pero sí, el complemento de esto es esto, el complemento de esto por lo tanto es esto, y el complemento de este es el que está acá arriba, el complemento de este es el que está acá abajo. Bien, entonces eso es un álgebra que hemos definido las operaciones de manera de producto, que quiere decir componente a componente, usando esto que tenemos acá. Ahora, así como tenemos B2, que es el producto de dos elementos, ¿qué quiere decir de dos elementos? ¿De qué dos elementos? Del 0 y 1 por el 0, 1. Podríamos tener B por B por B. A esto lo vamos a llamar B3. ¿Cómo la fabrico? Y la fabrico así. A cada uno de estos pares, primero le agrego el 0 y después le agrego el 1. Porque van a ser ternas. Van a ser elementos que son de 3 componentes, cada una de ellas siendo 0 o 1. Entonces, para no olvidarme de ninguna, ya que tengo fabricada B2, lo que le voy a agregar es a cada una de las que tengo en B2, le agrego como tercer componente el 0 o como tercer componente el 1. Entonces voy a tener 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Después vamos a tener 1, 0, le agrego un 0, y ahora a estas 4 le voy a agregar un 1. 0, 0, 1, 0, 1, 1. Después a esta le agrego un 1, me va a dar 1, 0, 1. A esta le agrego un 1. Falta una. Ah, porque acá copié mal. Por eso. Yo digo, me falta una. Digo, ¿cómo no está la triple 1? Ahí estaba mal, ¿no? Está bien, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Esta estaba mal fabricada. Repetí una. Entonces, la triple 0, acá le agrego un 0, acá le agrego un 0, a esta le agrego, a esta que acá tenía un 1, le agrego un 0. ¿Bien? Ahora, a todas le voy a agregar un 1. A esta le agrego un 1, a esta le agrego un 1, a esta le agrego un 1 y a esta le agrego un 1. Bien. ¿Cómo se van a definir las operaciones? Como hicimos recién. Ahora sí tenemos una terna A, B, C y otra terna F, G, H, digamos. Vamos a decir que hacer el supremo entre estas dos es hacer el supremo en B de cada uno de los elementos.
¿Qué estoy diciendo? Bueno, si voy a sumar esta terna con cualquiera de ellas, lo que tengo que hacer es sumar componente a componente. Esta va a resultar la neutra. Y esta va a resultar la neutra para la operación de ínfimo. Porque el ínfimo también lo voy a definir componente a componente. Y el complemento también lo voy a definir componente a componente. Y el complemento, componente a componente. Entonces, así definidas las operaciones, esta B3 resulta un álgebra de Boole. Donde este es el neutro para la suma, para el supremo, este es el neutro para el ínfimo. Y cada elemento tiene su complemento. Entonces, el complemento de este elemento va a resultar este, el complemento de este elemento va a resultar este, el complemento de este va a resultar este que está acá, el complemento de este va a resultar este que está aquí. ¿Entendido? El complemento es cambiar ceros por unos, o unos por cero, como lo quieran pensar, porque así se define el complemento componente a componente. La suma no se va a escapar. ¿Por qué no se va a escapar? Y bueno, porque estoy diciendo que sumar una terna de ceros y 1 con otra terna de ceros y 1 va a ser sumar componente a componente. Entonces voy a estar sumando ceros con unos, de acuerdo a lo que dice esta tabla, y el ínfimo tampoco se va a escapar de B2, de B3, porque lo que voy a tener que hacer es usar esta tabla para calcular lo que pasa en las componentes. Entonces, así definidas las operaciones, como dije que se definían las operaciones, si ahora pienso en B3 con esta nueva suma definida en B3, este ínfimo definido en B3, el complemento componente a componente, este va a resultar el 0, que va a resultar el 1, y tengo un álgebra que llamamos B3. Bueno, así como fabricamos B2 y B3, podemos fabricar cualquier álgebra Bn. ¿Y qué se entiende por Bn? Bn sería B por B por B NU plus de ceros y unos. Eso es Bn. Cada elemento es una NU plus de ceros y unos. ¿Bien? Por ejemplo, ¿qué sería B4? Y B4 sería B por B por B por B. Así como B3 es B por B por B. ¿Y quién es B? B es esta. Entonces serían todas las 4 uplas de ceros y unos. Fíjense que acá teníamos dos elementos, acá tuvimos 4. Cuando calculé B3, teníamos 4 por 2, 8. Cuando calcule B4 voy a tener 16 elementos. Porque piensen que cada uno de estos, para fabricar B3, le agregamos o bien un 0 o un 1. Es decir, que el número de estos elementos lo multiplicamos por 2. Eso nos dio 8 elementos. Ahora, cuando a cada uno de los de B3 le agregues atrás el 0 y luego le agregue el 1, los 8 los voy a multiplicar por 2 y voy a tener lo que es B4, que va a tener 16. ¿Sí? Bueno, así siguiendo, Bn van a ser NU+, van a ser un montón, va a depender del n, la cantidad de elementos que tenga dentro. ¿Y cómo defino en cada uno de estos? Bueno, las operaciones se definen como hicimos recién para B2 o para B3. Es decir, que si yo tengo un NU+, X1, X2, Xn, y voy a sumar, voy a hacer así. Si acá tengo I1 y 2IN, vamos a decir, esta es la suma que estoy definiendo. ¿En dónde? En Bn. ¿Y cómo se define? Componente a componente. O sea que esto va a ser X1 más I1, coma, X2 más I2, coma, Xn más In.
donde esta suma, acuérdense que estos son elementos ceros o unos. Nada más, ¿no? Porque es el producto cartesiano de esta álgebra. Entonces, lo que tenemos acá son, algunos eran 0, algunos eran 1, lo mismo que en esta que está acá. Son nada más que ceros y unos. Entonces acá lo que voy a hacer es sumar ceros y unos como me enseñaron estas tablas. ¿Qué va a ser el ínfimo? Y el ínfimo parecido, entonces tenemos x1, x2, xn, ínfimo, otra upla, otra n-upla, porque tiene n elementos, se llama n-upla, es hacer el ínfimo componente a componente. Así es el ínfimo. ¿Y cómo es el complemento? Y el complemento es componente a componente. Tengo una n-upla y su complemento es la n-upla de complementos. El complemento de x1, el complemento de x2, así sigo hasta el complemento de xn. Lo mismo que hice para B2, como definir las operaciones, lo mismo hago para una BN. ¿Quién va a resultar el 0 acá? Y bueno, la n-upla de todos ceros. El 0 gordito de esta va a ser todos ceros. Y el 1 gordito de esta álgebra va a ser la de todos unos. Así como en la 2 me quedó los dos ceros y allá los dos unos, bueno, en una n-upla, para la n-uplas, el 0 gordito son todos los ceros como componentes, el 1 gordito son todos los unos como componentes. Este va a ser el neutro para la operación suprema así definida, y este va a ser el neutro para la operación de ínfimo así definida. Va a saltar que el complemento de esto es esto, el complemento de esto es esto, por lo tanto. Entonces, esa es una álgebra que con estas operaciones así definidas, ustedes pueden verificar que pasarían estas cosas. Bueno, entonces, por hoy paramos. Salvo que tengan cuentas. No voy a explicar, preguntas quiero decir. No voy a explicar nada nuevo. Preguntas anteriores, miren algún ejercicio que quieran hacer ahora. Voy a dejar de grabar. Fíjense en el apunte.